Listo, tardó un poco. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, saludos. Excelente semana. Vamos a abordar una temática interesante respecto de, pues ya es mucho más jurídico, ¿no? Pero pues vamos a tratar de no hacerlo de esta forma. No es simplemente abordar cuáles son las tesis y jurisprudencias que ha emitido la Sala Superior respecto del uso de redes sociales, sino que vamos a tratar de comprender de dónde vienen estos criterios jurisprudenciales, cuáles han sido los casos a partir de los cuales emanan estos criterios y que no solo se han plasmado en jurisprudencia, sino también en sentencias que a la suerte de antecedentes, ¿no? Precedentes pues bueno, son orientadores para aquellos que pues están estudiando, analizando o quieren comprender cuál es el alcance, el piso y el techo, ¿no? Del uso de las redes en materia electoral. Para ello voy a retomar material que puedo o he llegado a utilizar en otras sesiones, solo que en lugar de profundizar en las temáticas propiamente en las que en otras ocasiones llego a utilizar estos ejemplos, pues aquí nos vamos a enfocar en cómo terminaron derivando en estos criterios, ¿no? Y el porqué de los criterios que vamos a observar, a analizar, ¿no? Entonces, esta es la idea. Alguien de ustedes ya me parece que tal vez hemos estado en la clase de calumnia, no sé si Liliana, tuvimos en calumnia. Bueno, hoy vamos a retomar un poco lo que es esto de la calumnia, aunque no la vamos a analizar a profundidad, pero sí vamos a entender por qué el trasfondo de la calumnia y cómo, pues bueno, esto, el modelo de comunicación política, ¿no? Que restringe la calumnia y algunos otros límites respecto de el uso, ¿no? De expresiones, se va a trasladar también a las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando, pero también vamos a ver casos como el de el uso de imágenes que en los cuales aparezcan niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que también, pues bueno, pasa a esto. Vamos a ver el caso del Partido Verde, ¿no? Lo que ha sido el, el uso que, pues bueno, dio el Partido Verde, ¿no? A las redes sociales en dos momentos, en el proceso electoral 2014-2015, pero que también, bueno, volvió a aplicar la misma estrategia en 2021. Asimismo, también, pues, el caso de Mariana Rodríguez, quien, pues, bueno, es una conocida influencer, ¿no? Esposa del actual gobernador del estado de Nuevo León, y pues bueno, lo que supuso que tal vez el apoyo que ella daba, ¿no? A su marido en redes sociales, si era eh, posible cuantificarlo en este límite a los topes de gastos de campaña, y bueno, qué fue lo que consideró la Sala Superior. Entonces veremos ahí una serie de casos, ¿no? Pero siempre tratando de explicar cuál es el trasfondo o en qué derivaron, y pues bueno, que cada quien también de nosotros, de nosotras, pueda pues llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Esa es la idea, tener claridad en estos criterios y pues poder comprenderlo. Regularmente los días lunes, pues sí, solo algo, paréntesis, asterisco, los días lunes suelo hacer un breve break, porque pues como sabemos, vamos iniciando la semana, a veces se hace complicado, hay tránsito para aquellos que viajan su trabajo, ¿no? A su trabajo y pues se hace complicado tomarse un cafecito, ¿no? Y a veces pues doy estos 10 minutitos. El día de hoy tuvimos un retraso por una cuestión de quién abría la sesión, pero pues bueno, voy a tratar de avanzar rápido para poder otorgar este break de lunes, ¿no? Que es como que cuando suele suceder en estas sesiones de 7 a 9 o de 9 a 11, pues bueno, comprendo lo difícil que pudo ser la mañana, ¿no? Entonces, ¿están todos a favor de que posiblemente exista ese break? ¿O dicen, no, todo de corrido? A favor. Ya veo dos manos a favor, alguien más a favor, Armando a favor. Raúl, no sé qué opine con la moción. Dariana, ¿qué opinas? ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a apurarnos.
Ya saben, quien quiera la presentación, correo electrónico, Alexander, porfa, dice Ana Sofía de corrido. Pues ahora vamos a ver, luego prometo break y resulta que voy de corrido. Ahí está, con break. Pues ya ganó la mayoría del break. Bueno, entonces vamos a ver nuestra sesión. ¿Ya está lista? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bueno, esto es nuestro tema, criterios, ya les he mencionado, pues no nos vamos a ir simplemente a cuál es la jurisprudencia 1517 tal, ¿no? Entonces, no, pues vamos a ver de dónde vienen, ¿verdad? Les decía que iba a tocar el tema de calumnia, a diferencia de cuando doy propiamente el tema de calumnia, aquí me voy a enfocar, lo voy a retomar este caso primero para explicar también de dónde viene nuestro actual modelo de comunicación política, que seguramente tal vez ya han abordado, pero pues bueno, vale la pena retomarlo. Y por qué también, pues bueno, hacer unas consideraciones, y por qué considero que, pues bueno, debe de haber un cambio donde realmente, digo, a crítica de algunos, realmente exista un modelo real de comunicación política que pues se adecue a las circunstancias actuales de nuestro desarrollo de los procesos electorales. Hay una crítica muy recurrente y esto es que después de la elección de 2006, proceso electoral 2005-2006, se estableció un modelo en el cual, pues bueno, la autoridad electoral, ¿no? Administrativa, pues se afianzó como la máxima autoridad en esta materia. Sin embargo, hay quien considera que la realidad es que simplemente pues estableció un sistema de reparto de tiempos en radio y televisión. Sin embargo, pues bueno, la consideración está en que ese modelo que se edificó para el reparto de estos tiempos en radio y televisión y que deriva, ¿no?, en un esquema también de sanciones, pues bueno, en la actualidad se ve limitado porque, pues bueno, como sabemos, las redes sociales han venido a ocupar mucho del espacio o de el tiempo que los usuarios utilizan, ¿no? Para, pues, informarse respecto de, pues, bueno, lo que presentan los partidos políticos, ¿no? Como temáticas que estos presentan, ¿no? Entonces ahora se hace mucho a través de las redes sociales y pues bueno, entonces se considera que tal vez este modelo, ¿no? Que todavía sigue vigente, pues bueno, debe de migrar. Claro, ha habido pues una labor importante del TPJF por, pues bueno, trasladar bueno, establecer criterios que sean, pues, acorde con este cambio que ha venido, esta evolución que ha habido en los cambios, digo, en los modelos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esta crítica y por eso, bueno, vamos a retomar la calumnia para entrar a mayor profundidad, ¿no? Eh, ¿Por qué quiero tocar el tema de la calumnia? Porque, pues bueno, la calumnia, pues si bien se encuentra eh, sancionada, ¿no?, en la ley, incluso a nivel constitucional, ¿no? Se estableció esta sanción a este tipo de contenidos. Lo cierto es que pues también ha migrado el hecho de que pues no se pueda establecer contenidos calumniosos en spots que se difundan a través de redes sociales. Pero bueno, vamos a ver de qué estoy hablando. ¿Qué es la calumnia? Algunos de ustedes ya lo han abordado conmigo, pero aquí lo vamos a abordar rapidísimamente. La calumnia consiste en el incumplimiento del deber de proporcionar información adecuada para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado, atribuyendo dolosa y falsamente a otro hechos o delitos que no cometió, lo cual tiene incidencia en el proceso electoral. Entonces aquí vean, ya estamos hablando de cuáles son los elementos, estamos hablando de que, pues bueno, exista por parte de un sujeto, ¿no? Se le atribuya a otro, ¿no? Una culpa, se le impute a alguien más, ¿no? De forma dolosa y falsamente, fíjense, dice falsamente, ¿no? A otros hechos que no cometió. Estos son al menos los elementos, ya lo veremos, que, pues bueno, pueden considerarse para que se considere que existe calumnia. Como se aprecia, el incumplimiento del deber referido conlleva una afectación a la libertad democrática, pues se lesiona
el reconocimiento que se debe a los demás como condición de libertad, pues como se ha señalado, sin reconocimiento de instituciones que lo garanticen no hay libertad posible. Esto lo retomo de un autor. Bueno, ¿cuál es la cuestión en este tema? Que, bueno, se va a tutelar, sí, esta cuestión de el honor de las personas, pero lo más importante o lo que considero más relevante respecto de la calumnia, no solo está la tutela a este honor que tienen los individuos, sino a la realidad o lo que considero de fondo que está dentro de la sanción al contenido calumnioso, es el hecho de que se proteja durante los procesos electorales la información que recibe la ciudadanía para poder tener un mejor voto o un voto informado. Me parece que lo importante detrás de esta sanción es definitivamente la protección al contenido con el cual se está informando a la ciudadanía. A mí me parece que eso es la parte más importante para la restricción de este tipo de contenido calumnioso. Sí está esta consideración respecto de, pues, el honor, ¿no? El hecho de que haya quien difunda o difame a otro, pero lo más importante que considero es el voto informado. El voto informado me parece que es el bien jurídico a tutelar cuando estamos hablando de este contenido que pues no está informando adecuadamente para poder emitir un voto informado, un voto que tenga pues una calidad pues muchísimo mayor, ¿no? Es lo que yo considero. Y pues en ese sentido, por lo mismo, es que eh, el bien jurídico a tutelar sí está esta parte del honor, pero pues lo que yo les he venido señalando es, para mí, es la defensa al voto informado. ¿Cuáles son los elementos? Como ya les había informado, los elementos son, primero, pues vamos a considerar, esto lo veo más a profundidad cuando toco el tema de calumnia, pero aquí nada más lo vamos a establecer de manera, pues rápida. Existen elementos como en todo delito, ¿no? Existen elementos, ¿no? Objetivos y elementos subjetivos. En el caso de la calumnia, nosotros nos vamos a encontrar que los elementos objetivos son los siguientes. Uno, la imputación de hechos o delitos falsos. Esta es la conducta, la imputación de hechos o delitos falsos. Dos, que exista impacto en el proceso electoral. Esto es muy importante. Ahora, respecto del impacto en el proceso electoral, es un elemento valorativo, porque no necesariamente todo lo que podemos considerar que puede ser una imputación de hechos o delitos falsos va a tener impacto real en el proceso electoral. Eh, Tal vez pueda que sí exista imputación de hechos o delitos falsos, pero no necesariamente hayan impactado en el proceso electoral. Ahora, una tercera consideración sería la calidad de los sujetos activos. La ley, la LEGIPE, establece con claridad quiénes son los sujetos sancionables respecto de la calumnia. Entonces va a establecernos un catálogo de sujetos que se considera, pues bueno, son los que la ley limita respecto de pues los contenidos que puedan divulgar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos elementos objetivos. Un segundo. Bueno, entonces estos son los elementos objetivos. Recuerden, no lo olviden, son hechos, la imputación de hechos o delitos falsos, impacto en el proceso electoral y la calidad de los sujetos activos. Son tres elementos fundamentales para que, pues bueno, se pueda configurar la calumnia. Ahora bien, respecto a la imputación de hechos o delitos falsos, solo son considerados dentro de la calumnia hechos, no dichos. Aquí es importante hacer esta distinción porque, bueno, cuando lo vemos en calumnia, vemos o analizamos el caso New York Times versus Sullivan, donde, pues bueno, es donde emana toda esta idea de la calumnia, pero ahí lo que analizamos es que, pues bueno, la Suprema Corte de los Estados Unidos en aquel caso
consideró que, pues bueno, limitar los dichos era un atentado contra la libertad de expresión, porque si nosotros estableciéramos límites a lo que las personas dicen, nos meteríamos en un serio problema, porque de menos sería que tal vez pues pudiera existir dolo en la imputación de dichos, ¿no? O de proferir malas palabras o expresiones sobre una persona en particular. El problema real que habría de fondo está, por ejemplo, en la actividad periodística, la cual no se ejercería con plena libertad por este temor a ser sancionada. Existiría, pues, o bueno, lo que sucedería es que se incentivaría de alguna forma la posibilidad de limitar, de autolimitarse respecto de lo que se diga. Y pues bueno, ello llevaría a algunos, no sé si Juan está levantando la mano o es algo en su trabajo, me parece. Bueno, la cuestión es esta, que se estaría incentivando que pues cada uno de los individuos se limitara respecto de lo que podrían ser sus opiniones, y esa no es la intención. Eh, Ni en el caso New York Times versus Sullivan, ni en los lugares en los cuales se ha retomado esta doctrina de la real malicia. La intención, pues, no es limitar la libertad de expresión, porque finalmente a través de la libertad de expresión, los individuos nos expresamos de buena forma sobre el quehacer de las autoridades. También lo hacemos en ocasiones de forma no necesariamente positiva, sino negativa, y es más, incluso con palabras que podrían considerarse de mal gusto, pero el hecho de que nos expresemos de mal palabras, ¿no? Incluso pudieran ser antisonantes, eso no quiere decir que necesariamente no tengamos que tener un límite a nuestra libertad de expresión, ¿no? Por el contrario, la libertad de expresión, ya sea buena o de mala forma, pues nos permite tener o ejercer una opinión y buscar o exigir los cambios que deseamos de nuestras instituciones y más aún de nuestros gobernantes o de aquellos que hemos elegido para que nos representen en el ámbito legislativo, ¿no? Entonces, hay que hacer esta distinción. Cuando hablamos de calumnia, no vamos a hablar de dichos, vamos a hablar de hechos, solamente de hechos. Entonces, cuando analicemos esos elementos objetivos, no podemos hablar sobre dichos, simplemente, pues es que me parece que tal diputado es malísimo, terrible, ¿no? Esa no es la cuestión, y es más que digamos, ese cuate es un hijo de, no, un torpe, ¿no? Eso no, aquí estamos hablando de hechos. Tal persona hizo tal cosa, tuvo tal manejo inadecuado de esto, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de una imputación de hechos y de delitos falsos. Entonces, recuérdenlo, no estamos hablando en este caso de dichos, solamente estamos hablando de hechos, ¿ok? Esto es importante porque veremos que en la jurisprudencia ha habido casos, ¿no? Donde se ha considerado que pues hay quien considera que es calumnia, cuando en realidad a lo mejor lo que estamos hablando es de fake news. Entonces, es muy diferente la calumnia a las noticias falsas, ¿no? Entonces, hay que hacer esta valoración, esta distinción, ¿no? Para que pues tengamos claro de que existe calumnia. Ahora bien, el número 3, la infracción señalado no puede ser realizada por cualquier persona, debe existir específica. Entonces, solo pueden ser, se prevé en la norma, y estos son los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes, candidaturas de políticos independientes, observadores electorales y concesionarios de radio y televisión. Ahora bien, excepcionalmente pueden sancionarse a alguna persona física o moral que pueda, pues, eh, eh, estar en contubernio, ¿no?
en relación con alguien expresamente señalado en la ley. Y entonces ahí es donde existe una excepción a que alguien que no se encuentre dentro de este catálogo señalado en la norma pueda ser sancionado. Esto es que, pues bueno, que se pueda también corroborar o comprobar que, pues bueno, trabajó en relación con algún sujeto que ya está expresado en la norma, ¿no? Entonces, esto es que hayan actuado por orden, mandato o alguna relación con los sujetos expresamente señalados en la normatividad, ¿no? Entonces, solo en estos casos, alguien que no está expresamente señalado en la norma puede ser eventualmente sancionado, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos claridad respecto a estos elementos. Ahora, respecto al elemento subjetivo, es ese elemento más complicado bueno, es el elemento que es más complicado que se configure, dadas las particularidades que tiene, porque se debe de comprobar esto que se ha denominado como real malicia. No solo, y fíjense aquí no solo que se compruebe la imputación de un hecho o de un delito falso, sino que también sea necesario, ¿no? Que esta imputación del hecho o del delito falso se haga a sabiendas, ¿no? O con una temeraria despreocupación, es decir, que exista esta cuestión de el conocimiento de que la información del delito o del hecho falso realmente, ¿no? Se hizo con este dolo, con esta intencionalidad. Aquí viene una cuestión importante, que se haga a sabiendas de que la información era falsa o teniendo un alto grado de conocimiento de que el hecho era falso. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo se podría comprobar, no? Que, pues bueno, existió este conocimiento, esta temeraria despreocupación, esta cuestión de que, pues bueno, se sabía, ¿no? Que era falso, ¿no? Es la parte más complicada de la configuración de la calumnia, pero, pues bueno, como veremos, sí existe la posibilidad de conocer cuando alguien tenía pleno conocimiento de que la información era falsa y aún así decidió utilizar la información. Entonces, aquí hay una distinción. No solo se trata de que la imputación del hecho o del delito falso sea bajo una cuestión de negligencia, incluso tal vez a lo mejor de cierta torpeza en el uso, ¿no? de las palabras, sino que realmente se compruebe que existe esto de a sabiendas de que la información era falsa. Se tenía conocimiento de la falsedad del hecho, ¿no? Esto es los elementos que se consideran necesarios para la calumnia. Ahora bien, en el caso de México, se ha adoptado, cada aquí hacer una anotación, se ha adoptado algo que se denominó como pues un sistema dual de protección. Este sistema dual de protección permite que pues bueno exista una protección reforzada a la libertad de expresión, es decir, que nadie pueda ser sancionado por dichos que pues bueno emanen de las personas, ¿verdad? Nadie puede ser sancionado por sus opiniones, aunque sí se reconocen cierto tipo de temas en los cuales se establecen límites a la libertad de expresión. Y bueno, en este sentido, pues se ha considerado que los insultos, y más en materia electoral, ¿no? Bajo la idea de calumnia, pues bueno, no están amparados en el derecho, ¿no? Y pues la teoría que se adoptó es la de la real malicia, esta teoría en la cual les digo que existe una libertad reforzada a el trabajo periodístico, por ejemplo, pero también, pues bueno, esta particularidad en donde el estándar para derrotar a la libertad, que exista un límite a la libertad de expresión, sea demasiado alto y solo se cumpla, ¿no? Pueda derribarse esta protección reforzada a la libertad de expresión cuando se cumpla esta situación que les he venido comentando, que es que se compruebe que se utilizó la información a sabiendas de, con temeraria preocupación o temeraria despreocupación del uso de información errónea o falsa, ¿no?
Así, pues bueno, la Suprema Corte ha establecido algunos criterios que me parece deben de conocer cuando estamos hablando de calumnia. De entrada, pues bueno, aquí puedo señalar esta tesis jurisprudencial, libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema dual de protección y el estándar de la real malicia. ¿Por qué lo traigo a colación? Por esto que les venía mencionando. Es importante que cuando hablemos de calumnia tengamos muy en cuenta que existe un reforzamiento a la libertad de expresión, que existe un sistema dual de protección que va a proteger, como he señalado, a esta misma libertad, pero por el otro lado va a establecer límites a pues el contenido cuando existe, por ejemplo, esta real malicia, ¿no? Entonces, tómenlo en consideración. Ahora, siguiendo con estos criterios de la Suprema Corte, que bien nos pueden ser de utilidad en algún momento, continuamos con esta tesis que dice la 53 de 2020, libertad de expresión y derecho a la información, el estándar real de real malicia aplicable cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público, aun cuando el sujeto que se dice afectado no sea una figura pública. También tenemos esta tesis, ¿no? 80-2019, libertad de expresión, el estándar de malicia efectiva requiere no solo que la información difundida haya sido falsa, sino que haya sido difundida sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Vemos cómo la Suprema Corte, aquí nada más lo estoy ejemplificando, pues ha emitido diversos criterios que nos van a plantear con claridad hacia dónde se dirige este estándar de la real malicia y de fondo los límites y alcances de la libertad de expresión. También tenemos estas otras tesis, real malicia, su propósito, real malicia, la prueba en el caso, ¿no? Pero bueno, estos son criterios que bien vale la pena retomarlos. Hay muchos otros que también tocan el tema de real malicia y sus límites que ha emitido la Suprema Corte, pero bueno, no nos interesan todos, sino que vamos a aterrizar a ya la materia electoral, ¿no? Aunque vale la pena tenerlos en cuenta. En el caso, pues bueno, de materia electoral se ha retomado este sistema dual de protección, se ha retomado el estándar de la real malicia y también, pues bueno, se han establecido otros límites a la libertad de expresión, siempre con el fondo de, pues bueno, maximizar el debate político y en redes sociales, pues también, pues no ha sido la excepción. Aquí la cuestión está en que siempre se presuma la espontaneidad de los contenidos y salvo que se derrote dicha espontaneidad, pues bueno, se considera que pues se debe de maximizar el uso de las redes sociales y de las comunicaciones que en las mismas se establezca, aunque claro está, pues bueno, los límites pues también van a los límites que se han venido estableciendo, van a hacer aplicables a las redes sociales. Y bueno, no solo respecto de la calumnia, veremos que también existen otros temas que pues bueno son sancionables respecto de su emisión, ¿no? Estos otros temas, ¿cuáles son? Expresiones que induzcan a la violencia, expresiones que contengan violencia política en razón de género, que los ministros de culto pidan el voto a favor de una opción política, solicitar el voto o hacer proselitismo electoral en el tiempo de veda comicial, la aparición de niñas, niños y adolescentes en propaganda político electoral. Entonces, estos otros contenidos también, pues bueno, si bien son sancionables en este modelo de comunicación política que se había afianzado en radio y televisión, pues bueno, se trasladarán a las redes sociales. Entonces, pues no podemos en redes sociales, por mucho que se maximice la libertad de expresión, pues no podemos andar profiriendo este tipo de expresiones que induzcan a la violencia. Y fíjense, esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque pues
Sabemos que las campañas electorales, que el actuar de los políticos también ha migrado a las redes sociales y pues bueno, ya vemos casos no solo en una región o en un país específico, ¿no? Ya vemos casos en contextos muy diferentes en los cuales pues se han utilizado los medios tecnológicos para pues emitir expresiones que de alguna u otra forma induzcan a la violencia. Y un ejemplo de ello pues puede ser el caso de Donald Trump, ¿no? Lo sabemos con esta toma de la Casa Blanca, ¿no? Donde observamos pues cómo las redes sociales pues fueron un medio por el cual pues se hicieron llamamientos para la acción y donde pues bueno, si bien no se hizo como tal, ¿no? No se profirieron las palabras específicas para llamar a una toma, sí se planteó la idea de accionar, ¿no? Y accionar fuerte, ¿no? Y ahí vemos la toma de la Casa Blanca y bueno, lo que llevó a que incluso, ¿no? Esta red social, pues ahora sí que le pagara el switch a Donald Trump, ¿no? Pero también vemos un caso semejante en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, el cual, pues bueno, también si bien se dio a través de medios tradicionales, también se hizo, pues, mediante redes sociales una movilización, ¿no? Y ahí vemos que también, pues, hubo toma de carreteras, donde incluso él planteaba la idea de, no, pues actúen pacíficamente, pero no tomen carreteras, ¿no? Pero bueno, entonces siempre, pues, están estos límites y también en el caso que también operan en el contexto mexicano. Nosotros, hemos planteado que pues también la violencia política de género en otros cursos, en otros, y con también otros compañeros, pues también han hablado de la violencia política en razón de género. Aquí hay pues bastantes ejemplos, ¿no? Recuerdo de la gobernadora, ¿no? Que es Pavlovich, ¿sí, no? En la cual, pues bueno, cuando estuvo en campaña incluso hubo etiquetas, ¿no? En las cuales, pues bueno, de manera, pues ahora sí que ya incluso muy subido de tono, ¿no? Pues se distribuían y se hablaba de ella, ¿no? Pero también, pues bueno, hablamos de campañas, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Donde pues se aludía, ¿no? Por ejemplo, espejito, espejito, ¿no? Dime quién es tal cosa, ¿no? Y pues bueno, en ese entonces se hacía un hincapié a que pues la candidata a la gobernatura pues actuaba, ¿no? Como títere, ¿no? Del esposo. Entonces, pues hay varias formas, ¿no? De apelar a las capacidades de la mujer para operar políticamente o también para agredirlas sin más. Y este tipo de expresiones pues también han venido a ser sancionables en materia electoral, independientemente de dónde se difundan sus contenidos, ya sea que sea a través de stickers, calcomanías, artículos propagandísticos, a través que sea a través de radio o televisión, o que sea en redes sociales, en un meme, en un video, ¿no? En un sticker, en lo que sea, pues bueno, que no se induzca a la violencia. Sabemos cuál es la importancia de, pues, evitar este tipo de expresiones. Ahora, respecto de los ministros de culto, pues bueno, sabemos, ¿no? Los límites que se han establecido históricamente por parte del Estado mexicano para que, pues, los ministros de culto ni ninguna otra, ni alguna formación religiosa, pues pueda incidir políticamente. Aquí me vienen a la mente algunos ejemplos en los cuales, pues bueno, si bien no ha habido tal vez por parte de pues algún ministro un video, ¿no? En el que pida llamamiento al voto, sí ha habido casos en los cuales se advierte, ¿no? Que tal vez algún candidato, precandidato político utiliza algún trasfondo religioso o se apoya en sus creencias religiosas para hacer algún llamamiento al voto, ¿no? Y este es el caso donde, pues, a lo mejor alguien, ¿no? Apela a la religiosidad, ¿no? A su fe religiosa, este,
pues para inspirar algún tipo de confianza, ¿no? Estos casos son bastante complicados, no es nada sencillo, ¿no? Plantear que posiblemente alguien pues está influyendo, ¿no? A él, al apelar a la religión, fíjense, hay casos, ¿no? De gente que postea en sus redes sociales personales, ¿no? Qué bonita es la iglesia de mi pueblo, ¿no? De aquí de la ciudad, tal cosa, ¿no? O se toma una foto y de fondo se ve la iglesia, ¿no? Entonces, no necesariamente, pues, la aparición de estas figuras religiosas, pues, lleva, ¿no? A que, pues, exista un límite a esta también libertad religiosa que existe, ¿no? Libertad de credo. Y pues más bien aquí lo que se debe apelar, o en dichos casos lo que se debe apelar es realmente al impacto que tengan en el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Eso es lo importante. Respecto del cuarto punto, ¿no? De solicitar el voto o hacer proselitismo, sabemos que, pues bueno, existen tiempos de pre-campaña, de campaña, y también, pues bueno, límites en los cuales, bueno, tiempos en los cuales se establecen límites para hacer este proselitismo, y esto pues puede ser el tiempo de veda electoral, donde pues bueno, 3 días antes de la jornada electoral, pues se pide que no se haga ningún acto, y esto con la intención pues bueno, de que pues el electorado pueda en estos días hacer una evaluación de las posturas, las propuestas de los candidatos, los perfiles, y pues bueno, pueda emitir su voto. Sin embargo, pues aquí sí vamos a aterrizarlo más a profundidad. Veremos que hay quien se ha valido de las redes sociales para hacer proselitismo durante estos días de veda electoral. Ahora, finalmente, otro punto que también vamos a aterrizar y vamos a ver un poquito más a profundidad es la aparición de las niñas, niños y los adolescentes en propaganda político electoral, y donde, pues bueno, en una tutela respecto del interés superior del menor, la sala regional especializada, pues empezó a tutelar la aparición de estos niños para evitar que se lesionara de entrada su identidad, ¿no? Y pues bueno, perdón, un anuncio, ahí que me salió, no sé si, creo que no le salió a ustedes. Bueno, pues bueno, ahí veremos, ¿no? Que existen ya límites, existen criterios y pues algunos lineamientos que hay que seguir para cuando, pues, pueda llegar a existir la aparición de niños, niñas y adolescentes, que incluso en la actualidad ya va tal vez a la tutela de la identidad de incluso las personas mayores de edad. Bueno, ya que establecemos y hemos establecido esto, vemos que pues tenemos un modelo pues que pues maximiza la protección de las libertades, pero también establece límites. La idea pues es que exista una alta calidad del debate público. Sin embargo, pues bueno, hay quien en una crítica al modelo que señalo que tenemos, hay quien considera que pues este modelo tal vez ha quedado algo obsoleto, ¿no? Y que pues bueno, debe de haber un cambio en el mismo. Eh, Respecto de la calumnia, pues aquí les dejo allí en la liga para que le echen un ojito a una conferencia de Fernando Duorak, quien pues eh, está dentro de la posición de que pues en el desarrollo de los procesos electorales no debieran existir límites a la misma, y que incluso el contenido que se considera calumnioso pues no debería de estar limitado. Desde su postura, pues estos, estos combates, ¿no? que se dan, pues hacen pues también observar al electorado la habilidad política que tiene pues cada uno de los candidatos, ¿no? Y esto, en lugar de verlo como pues algo a depurar en el desarrollo de los procesos electorales, él considera que pues nos da mayores elementos para observar la habilidad política que tienen aquellos que buscan el voto, ¿no? Digo, es una postura, pues que puede ser interesante. Hay quien pues la comparte, ¿no? Hay quien considera que en lugar de estar restringiendo, ¿no? Nos deberíamos de
de decantar hacia un modelo pues muchísimo más abierto respecto de los contenidos, ¿no? Pero pues bueno, son posturas, ya ustedes tendrán la suya. Bueno, aprovechando que estamos planteando estas ideas de los límites a la libertad de expresión, pues quiero tomar unos minutos nada más para explicar, ¿no? De dónde viene nuestro modelo, ¿no? Que se ha hecho pues ilimitativo de diversos contenidos. Nosotros sabemos que pues bueno, realmente cuando hablamos de campañas electorales o de campañas competitivas, pues no estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, esa es la realidad. Si bien, pues bueno, incluso el partido hegemónico realizaba procesos electorales, ¿no? Y pues sí existía un tiempo de campaña, la realidad es que pues estas no eran competitivas. Fue a raíz de la apertura que tuvo el sistema en una suerte primero de liberalización y posteriormente de democratización que se fueron dando cambios en pues la forma que se llevaban a cabo los procesos electorales y con ello la propia contienda electoral. Podríamos decir que los procesos electorales empezaron a ser competitivos a partir de 1988. Sin embargo, la realidad es que pues en 1988 para que se diera un desarrollo importante de la ingeniería institucional que hoy día tenemos, pues todavía hacía falta pues mucho que por hacer, ¿no? Entonces ahí, a partir de 1988, veremos la creación del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, veríamos la aparición de el TRICOEL, Tribunal de lo Contencioso Electoral, el denominado TRIFE, Tribunal Federal Electoral, y finalmente el TPJF. Y bueno, ¿a qué vendría esta suerte de evolución de las instituciones? Pues también a las exigencias que los procesos electorales tuvieron y que fue necesario, ahora sí que diseñar toda esta arquitectura para que pues tuviéramos elecciones que pues fueran, se garantizara la competencia y la equidad en la misma, ¿no? Entonces, pues fue una historia bastante larga. Ahora bien, pues, ¿qué ha sucedido? Que en este desarrollo de esta arquitectura que yo le estoy mencionando, pues también nuestras reglas han sido elaboradas a una suerte de prueba y error, o más bien pues, ahogado el niño, hay que tapar el pozo, y entonces es cada vez que se presentaba un problema, pues había que hacer una reforma que lo solucionara, ¿no? Entonces, esto es lo que también ha ocurrido. Y pues esta cuestión de ahogado el niño a tapar el pozo, pues vino a ser nuestro modelo de comunicación política, el cual, pues bueno, tuvo su origen desde mi perspectiva en las elecciones del año 2006. Eh, la, la LEGIPE, que en ese entonces, no, perdón, el COFIPE, ahorita estaba el COFIPE, ¿no? El COFIPE que fue aplicado en aquel entonces, pues bueno, venía de la reforma de 1996 y por lo tanto, pues bueno, no estaba preparada para este sistema de spotización o de spots en radio y televisión. De ahí que pues tuviera diversos problemas al momento de que se diera un desarrollo en campañas ya bajo este modelo, ¿no? Que no fue planteado desde las instituciones, sino que pues más bien ante la falta de regulación se dio de esta forma. Y bueno, para recordarlos, aquí hay un pequeño video, bueno, una suerte de 2, 3 videos, en los cuales nos recuerdan el tipo de polarización y el tipo de mensajes que se daban en aquel entonces. Vamos a verlos así de rapidito. ¿Sí se escucha? ¿No? Bueno, otra vez. Cállate, chachalaca. Ok.
Esto es intolerancia. Siente, Fox. No se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Unos reverendos hipócritas que convirtieron en un parásito y está convertido en un títere, en el basurero de la historia. Cállate, chachalaca. El 2 de julio, no te equivoques. Los del PAN atacan a López Obrador con puras mentiras. Es mentira que tenga relación con Hugo Chávez. Es mentira que con deuda pública se hayan pagado los segundos pisos y el apoyo a nuestros viejitos. Se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. No calumnien. Quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. ¿Y hay otro? Estamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo! ¡A muerte! Necesitas morir para definirte un poco. Uno tiene que votar. Ármate de valor y vota. López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La elección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias. Vale más no meterse, no meterse, no meterse, no meterse. López Obrador es un peligro para México. Bueno, así hay cantidad de spots, ¿no? Y les dejo otros videos ahí, video dramático al principio, cómo iniciando este video, ¿no? Que está en YouTube, pero bueno, y les dejo otros videos, ¿no? Que pueden ver. Y pues bueno, la intención es que veamos, ¿no? Cómo pues sucedió este proceso electoral, cómo se dio la contienda en aquel entonces. Y como les decía, ¿no? La norma en aquel entonces fue insuficiente, ¿no? Y también el actuar del Instituto Federal Electoral, pues bueno, no dio mucho que desear por parte de los consejeros, pero pues bueno, se plantean pues varios problemas, ¿no? Que había en ese entonces que llevaron a este tipo de contienda, ¿no? Demasiado polarizada y sobre todo pues que era bastante el llamamiento a ataques, ¿no? De parte de una y de otra y donde pues diversos actores actuaron sin límite alguno, ¿no? Ahí vemos que también en algún momento pues hubo un autodenominado candidato independiente, que el propio en ese entonces presidente de la República, Vicente Fox, también pues bueno, no tuvo límites a los mensajes, ¿no? Que, que emitía, y pues bueno, un caldo de cultivo, ¿no? Que se dio ahí, pues para que dichas elecciones subieran demasiado de tono y la polarización social pues fuera pues muy clara, ¿no? En ese entonces pues algo que valió muchísimo la pena y digo es de resaltarse, tuvo que ver con el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual pues trató de pues solventar muchas de las problemáticas que se presentaron a raíz de pues los límites o las lagunas que estaban en la ley de aquel entonces. Y de ahí, pues bueno, emanó lo que conocemos nosotros justamente de una sentencia es donde emana el procedimiento especial sancionador. Y bueno, también emanaron otros criterios interesantes, ¿no? De esa contienda, que incluso llevarían a que pues estos fueran retomados en el futuro
por el legislador y se plasmaran en el siguiente código, ¿no? Que después, bueno, sería derogado y que pues vendría ya a establecerse otra disposición, ¿no? Ahora sí ya no nuestra actual ley, ¿no? Pero bueno, es otra historia. La cuestión está en que, pues este tipo de situaciones llevó a que, pues bueno, incluso a nivel constitucional se, pues, hiciera, pues, vean aquí, ¿no? Lo pongo, pues se estableciera una prohibición a nivel constitucional en aquel entonces, ¿no? En el artículo 41 respecto de este tipo de propaganda, ¿no? Entonces, en ese se señalaba en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Y a su vez, pues bueno, se modificaron diversos artículos para establecer quiénes eran los sujetos que, pues bueno, debían de abstenerse de este tipo de expresiones o contenidos, ¿no? Entonces ahí ya se establecieron estas restricciones. Aquí les voy a dejar, pues, pues cómo fue dando esta modificación respecto de la calumnia, quiénes son los sujetos regulados, ¿no? Actualmente cómo fueron cambiando, ¿no? Hablábamos en un principio solo de partidos políticos, ¿no? Y bueno, ya vemos después cómo ya se establece partidos políticos, candidatos, coaliciones, observadores, concesionarios de radio y televisión. Y pues bueno, actualmente ya también hablamos de aspirantes, ya también actualmente hablamos de candidatos independientes, de precandidatos e incluso, como señalé anteriormente, de aquellos que puedan operar por relación contubernio o contubernio con alguno de estos sujetos regulados, ¿no? Sí, ¿está o la anterior, Mauricio? ¿Está? Ok, perfecto, sí. Ok. Bueno, les había prometido un breve break. Antes de entrar nada más a esta parte final de lo que es la calumnia y por qué me interesa ya para las redes sociales, lo tomamos porque si no me voy a ir de largo y se me va a ir la sesión. Ok, son, según yo tengo 10:13. Ok, entonces nos vemos 10:21. Ok, Muy bien, gracias. vale, nada más 10:21, ¿vale? Por favor. Gracias.
Ok, ya estoy de regreso. ¿Sí me escuchan? Veo a Néstor, veo a Juan. ¿Me escuchas, Juan? Creo que hay un... ¿Sí me escuchan, Alejandra? Sí, perfecto. Muy bien. Es que la atiné apenitas porque en ocasiones, pues ahora sí que por las actividades que tenemos, las cargas que tenemos en la escuela, pues es inevitable, ¿no? Porque apoyamos en coordinación, pero también en clases y es inevitable que en ocasiones se empalmen y suele suceder que hay días como este en el que se me empalman dos actividades, entonces tengo que estar con la lab y con el teléfono. Por fortuna ya terminó la otra actividad, pero bueno, continuamos. A qué venía todo esto de explicar qué es la calumnia y explicar por qué se dio este límite a la calumnia? Pues porque la intención está en que comprendamos de dónde vienen estos criterios que son aplicables a las redes sociales, ¿no? El hecho de que los límites a la calumnia se hayan dado en en este proceso electoral bajo un modelo de comunicación política que se establecía para la radio y la televisión, pues no ha impedido que, pues bueno, la calumnia y sus límites también se lleven a las redes sociales, ¿no? Entonces, esa es la intención cuando abordamos el tema de la calumnia y por qué la estamos explicando, ¿no? Para comprender que, pues bueno, esta calumnia, pues se da en un contexto, ¿no? De sus límites, ¿no? Si bien ya se había establecido ahí en el COFIPE de 1996 este límite, realmente cobra muchísimos sentidos hasta el proceso electoral 2006 y que, pues bueno, llevó a la reforma constitucional en 2007 y legal en 2008, ¿no? Y como vemos, pues bueno, después esta se trasladó en la reforma de 2014 y hasta hoy día, pues bueno, tenemos este límite a la calumnia y que pues bueno se ha trasladado a las redes sociales. Hablamos de los sujetos regulados y ahora sí, calumnia electoral. Las personas privadas físicas o morales excepcionalmente podrán ser sujetos infractores. Lo que nos dice esta tesis es que existen casos excepcionales en los que deben incluirse otros sujetos activos que cometan esta infracción como personas privadas, físicas o morales, cuando se demuestre que actúan por cuenta de los sujetos obligados en complicidad o coparticipación a efecto de defraudar la legislación aplicable, ¿no? Este criterio viene de un caso que es el Subrep 143-2018. De aquí viene esta tesis, pero ¿qué sucedió en este caso? Fíjense, en Internet, aquí es donde ya lo que vimos anteriormente va a empezar a tener más sentido, ¿va? Fíjense, en Internet se difundió este video con un texto. Les voy a poner el video que se difundió. Debo decirles que es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos, de los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, 3 secretarías de la más alta relevancia. Ha sido secretario de Energía, secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. El más joven en haberlo logrado y además el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. Francamente, a quienes lo conocemos, no nos sorprende. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. Ese fue el video que se difundió en un sitio. Y bueno, acompañado al video, se colocó este texto. Dice, en un evento privado ante un grupo de empresarios, el candidato por el Frente por México, Ricardo Anaya, anunció su desistimiento en la búsqueda de la candidatura presidencial
y reiteró públicamente el respaldo al proyecto del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. Ante la sorpresa y aplauso de los ahí presentes, el todavía precandidato reconoció la capacidad y preparación que tiene José Antonio Meade, a quien reconoció su amplia trayectoria y desempeño durante los últimos años de manera eficiente e institucional. Su declinación, dijo, es parte de una decisión consensuada con su familia y colaboradores, la cual admitió no fue fácil. Sin embargo, en un ejercicio responsable y ciudadano, con el objetivo de evitar que un proyecto populista y radical como el de Andrés Manuel López Obrador llegue a gobernar el país poniendo su estabilidad económica social en peligro, decidió sumarse al proyecto que encabeza el doctor Meade Curibreña. Este video y este texto, pues bueno, llevaron a un procedimiento especial sancionador que llegó a la sala regional especializada, ¿no? ¿Cuál era o qué era lo que se decía de este contenido? Que era contenido calumnioso, ¿ok? Nosotros ya examinamos qué es la calumnia, cuáles son los elementos objetivos y cuáles son los elementos, y cuál es el elemento subjetivo. ¿Me podrían decir, viendo el video y analizando este texto, si existe calumnia? ¿Verdad? Es que, digo, a veces podríamos irnos luego pues el criterio es este, ¿no? No, digo, es más complicadillo, ¿verdad? A veces la realidad. Mauricio, ¿consideras que hay calumnia? Pues yo no, pues creo que no, porque estoy ahorita incluso leyendo aquí, la declinación, pero pues no noto que haya alguna calumnia. Dice, cuando se demuestre que actúan por cuenta de los sujetos obligados en complicidad o No, coparticipación. pero recuerda, primero hay que acordarnos primero de los elementos que configuran la calumnia, ¿ok? Ajá. Primero nos vamos a eso y luego ya vemos si existió y bueno, qué fue lo que sucedió aquí más bien. Vamos a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo, qué sucedió en este caso. A ver, Dariana, por favor, ¿me podrías decir si consideras que existe calumnia? Lo estaba leyendo con más cuidado y pues creo que no. Ok, ¿te acuerdas de los elementos de la calumnia? No, tampoco. Bueno, está bien. A Aquí ver, los tengo, dice, son la imputación de hechos o delitos falsos, que es la conducta. Y el otro es el impacto en el proceso electoral y la calidad de los sujetos activos. Respecto. había levantado la mano Raúl, vamos a darle tantito a Mauricio, Sí. la palabra y tal, ¿vale? Raúl, por favor. Coincidía justamente con lo que estaba apenas comentando Mauricio. De parte de esos elementos, me parece que si hay una imputación de un hecho falso, que claramente podría impactar en el proceso electoral, pues habla de un desistimiento. Y me parece que aquí el detalle está en la calidad del sujeto activo que haya difundido esta información. Ok. Bueno, entonces es interesante lo que nos propone este Raúl, ¿no? Raúl Pablo, ¿no? Respecto de, pues bueno, él haciendo este checklist, digámoslo de alguna forma, de los elementos, pues podría decir, posiblemente sí existe la calumnia, pero recuerda que no solo están estos elementos objetivos, sino que también está el elemento subjetivo, que fue el que no le diste ahí checklist, ¿no? ¿Estaría ahí este elemento subjetivo? Esta es la pregunta, ¿no? Ok, bueno, pues sucede que en este caso, ¿no? Digo, para plantear más, pues lo que consideró la sala superior al momento de revisar el caso es que, pues aquí no se configuraba la calumnia, porque tal vez, aunque se pudiera hablar de hechos falsos, que pudiera darse la circunstancia, ¿no? Como mencionábamos, que hubiera un posible impacto en el proceso electoral, pues
pues en este caso, quien era el que divulgaba este contenido era un grupo, un bufet jurídico, por decirlo de alguna forma, que se llamaba Yepi Zelaya y Asociados, ¿no? Los cuales, pues bueno, habían sido los que difundían. Aquí la cuestión está en Yepi Zelaya y Asociados como un bufet jurídico, se encuentra dentro de los sujetos sancionables. Hasta ese momento no. La jurisprudencia dijo, bueno, puede ser que este caso nos advierte que hay quien, como este tipo de bufetes jurídicos, digo, bufetes informáticos, hacen información a trabajo de alguien que se los encomienda, ¿no? Entonces ahí posiblemente está ahí. La cuestión está en que cuando ya hacemos un análisis del caso, ¿no? Más a detalle, lo que observamos primero está en que, bueno, sí existe posiblemente la imputación de un hecho, ¿no? Falso, palomita, ¿no? Otra, ¿es un sujeto regulado por la ley? No, no es un sujeto regulado por la ley, aunque como vimos, pues derivó en que posiblemente se considere que quien trabaja en coparticipación, pues puede llegar a ser sancionado, pero en ese momento, pues se consideró que no. Ahora, tercer elemento, tuvo impacto en el proceso electoral. Esto se alojó en una página en internet, una página de miles o muchas otras que existen. Lo que consideró la sala superior es que en este caso no se podía hablar de un impacto en el proceso electoral, porque dicha página, o para llegar a dicha página, era necesario que se realizara una búsqueda de la misma y pues bueno, por el tráfico que pudiera tener la página, pues no se consideró que fuera un contenido viral que pues hubiera tenido un impacto en el desarrollo del proceso, pero más aún, no se configuraba el elemento subjetivo, que era que pues bueno, la información, ¿no? Si hubiera utilizado el a sabiendas de tal cosa, o bueno, más bien, sí se podría, desde mi perspectiva, considerar que se sabía que esta información, ¿no? No era verídica y se utilizó trastocándola, ¿no? Entonces, como vemos, puede ser que, pues, podamos considerar que se cumplen algunos elementos, pero en realidad, pues, no se cumplen todos los elementos, tanto los objetivos como los subjetivos, para que se configure la calumnia. Lo que consideró la sala superior es que más bien este tipo de contenidos se asemeja a lo que se conoce como fake news. Y en el caso de las fake news, información a corroborar, ¿no? En este caso, pues lo que se sugiere es que mejor, en lugar de sancionar este tipo de contenidos, lo mejor que se debe de hacer es crear corrientes, así como hay corrientes de desinformación, haya corrientes de información o de validación de la información, y ahí es donde vale la pena pues la labor de muchos sitios como puede ser Verificado, Verificracks, que pues nos llevan a buscar las formas en las cuales podamos verificar o que verifiquen la información, ¿no? Entonces, lo interesante de esta tesis es que nos plantea, de esta tesis 16-2019, es que nos plantea que sí puede haber sanción a aquellos que no se encuentren dentro del catálogo que establece la norma. Se puede sancionar a sujetos físicos o a personas físicas o morales que no estén en la norma, pero que, pues bueno, puedan realizar este contenido en coparticipación. Ahora, respecto de la calumnia, observamos que, pues bueno, este tipo de contenidos han migrado de la radio y la televisión a el internet. Y que, pues bueno, ahora sí que para comprobar uno de los elementos que es el impacto, pues también deberíamos de poder comprobar la viralidad del contenido y si este realmente afectó a la contienda electoral. Hay un caso que no es mexicano, sino de Alemania, de un influencer. Bueno, allá no tienen veda electoral y entonces un influencer pues publicó un video a 2 días de la jornada electoral en Alemania y pues bueno, esto llevó a que pues existiera una viralidad amplia y robusta de esta persona que es común
Luisito Comunica. Si no conocen a Luisito Comunica, es el influencer con más seguidores en español, andaba en 30 millones de seguidores, ¿no? Entonces imagínense que alguien con esa capacidad, ¿no? De influencia, pues haga un contenido político, pues es de considerarse, ¿no? Y eso sucedió en Alemania con esta persona, se llama Rezo, o Rezzo, no sé cómo se pronuncia en alemán, se escribe Rezo con Z, y pues bueno, llevó a cuestionarse si pues estas personas, ¿no? Con este número importante de seguidores realmente están impactando. Entonces, no es lo mismo, a lo que quiero llegar es que no es lo mismo cuando encontramos una nota como esta, ¿no? Que se alojaba en un sitio web y no se viralizó a través de redes sociales, a que pues lo haga alguien que sí tiene esta capacidad de comunicación y que en muy corto tiempo pues pueda alcanzar vistas que rebasan los millones, ¿no? Entonces, ahí hay que considerarlo. Y que no hay duda de que el contenido también pues fue visto no solo en un espacio geográfico determinado, sino que rebasa los límites de la competencia, los espacios, los límites geográficos de la contienda electoral, ¿no? Entonces, pues es a notar. Pero como vemos, pues bueno, en redes sociales, pues no solo vamos a hablar de calumnia, también vamos a hablar de fake news, pero eso lo vamos a abordar en la siguiente sesión. Ahora, nada más aquí quiero anotarles brevemente que pues en el caso de los periodistas existe algo que es como, que se ha denominado como manto jurídico protector y que se reconoce que su función pues es primordial, es necesaria en el desarrollo de las campañas electorales y por lo tanto existe una protección reforzada al trabajo periodístico, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta y por lo tanto no son sujetos de calumnia, a menos de que se derrote esta presunción de espontaneidad en el trabajo periodístico. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿un periodista puede ser sujeto de calumnia? Pues de entrada no, a menos que se derrote, pues que este trabajo no está hecho con esta espontaneidad o con este trabajo que pues tienen los periodistas. Vean, aquí les dejo un antecedente, el subrep 155-2018, donde pues establece la sala superior por qué es importante el trabajo de una prensa independiente y crítica y por qué pues no son los periodistas sujetos de calumnia. Esta sentencia me llama muchísimo la atención porque desde mi perspectiva retoma muchísimo de lo vertido en New York Times versus Sullivan, e incluso me parece que puede como tal respirarse, es en sentido figurado, ¿no? Puede está ahí muy presente el espíritu de esta sentencia de New York Times versus Sullivan, la importancia del trabajo periodístico para informar a la ciudadanía, pero también para pues hacer una crítica que lleve a el cambio político o a que pues debatamos, ¿no? Sobre los cambios que son del interés de todos y de todas, ¿no? Entonces, es una sentencia muy interesante. Lo que les decía, protección al trabajo periodístico, la jurisprudencia 15/2018, protección al trabajo periodístico, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. O sea, sí es posible considerar que tal vez, ¿no? Pues se puede arribar tal vez a calumnia, ¿no? Pero hay que derribar esta presunción de licitud. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo donde sí se consideró que se configuró la calumnia, fue a raíz del debate presidencial, donde pues bueno, el entonces candidato José Antonio Meade Curi Breña le advierte, ¿no? Al entonces candidato de Morena sobre pues Néstora García, ¿no? Vamos a ver rápido el spot. Se llamó Que no gobiernen los delincuentes.
que no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Vota por mí. Y bueno, este spot se difundió pues en radio, en televisión, se viralizó, pero si se hace el análisis en este caso, ¿no? Del contenido del spot, pues observamos que dice ahí, ¿no? Que no gobiernen los delincuentes, ya se está advirtiendo que hay un delincuente, ¿no? ¿Quién? Pues bueno, Néstora Salgado, ¿no? Porque soy la comandante Néstora Salgado, pido 5,000 pesos, entonces ahí se está advirtiendo un delito, ¿no? Cuando lo tenga me lo entrega y pues por una falla en la policía, o sea, quiere decir que ella es culpable de secuestro, es lo que da a entender, y pues bueno, va a ser candidata a senadora, ¿no? Entonces pues ahí se lo dejaba la conciencia del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando se hace un análisis de esta sentencia, a mí me gusta retomarla mucho porque aquí sí se configuró la calumnia, pues vemos cuáles son los elementos objetivos, ¿no? La imputación directa de un delito, ¿cuál es? Pues esto del secuestro. ¿Cuál es también aquí falsedad de los hechos? Pues el hecho de que Néstora Salgado esté libre por una falla de la policía, ¿no? Y pues aquí nos lleva al elemento subjetivo, ¿no? De realmente estaba libre por un fallo en la policía. Bueno, otros elementos, impacto en el proceso electoral, pues sin duda alguna, pues fue algo que se extrajo del debate presidencial y ahí lo que nosotros observamos es que este spot fue pautado, incluso se transmitió en radio y en televisión, en esas dos versiones, ¿no? Audio y video y solo audio, y también pues se viralizó a través de redes sociales, ¿no? ¿Quiénes lo difundieron? Pues bueno, ahí estaba el Partido de la Revolución Institucional, ¿no? El que lo pautó, quiere decir que sí estaba dentro del catálogo de sujetos sancionables. Y ahora respecto de la real malicia, que vendría a ser el elemento subjetivo, aquí la cuestión está en que quien tenía que demostrar que Néstora Salgado estaba libre por un fallo en la policía era el propio Partido de la Revolución Institucional. Y aquí es donde se observa que utilizó la información de una manera negligente, con una negligencia inexcusable. Y esto es que conociendo o teniendo alto grado de conocimiento sobre la falsedad de lo que señaló sobre Néstora Salgado, aún así utilizó la información en este sentido de señalar que Néstora Salgado era culpable de secuestro. El partido en ese entonces se excusó considerando que pues no tenía todo el expediente y lo que la sala superior le dijo es que bueno, si no tenías claridad o no existía una resolución firme sobre Néstora Salgado, la realidad es que tenías que haberte abstenido, porque en ese caso, pues bueno, bajo la idea de presunción de inocencia, pues Néstora Salgado no era culpable y tú le hiciste ver como culpable por una falla en la policía, ¿no? Entonces, aquí es donde el elemento más difícil o más complejo de comprobar respecto de la calumnia se verificó. Existió un alto grado de conocimiento sobre la falsedad de los hechos y aún así se utilizó la información. O que incluso teniendo serias dudas sobre el hecho de que Néstora Salgado fuera culpable, se siguió utilizando la información. Les quería dejar este ejemplo, ¿no? Que retomo, les digo, en el de cuando expongo calumnia, porque me parece que aquí sí se configura la misma y que les puede servir de ejemplo para el futuro cuando ustedes estén analizando esto y más aún ya cuando estemos hablando de calumnia respecto de redes sociales, porque vamos a ver o van a observar ustedes
que es muy constante el hecho que existan este tipo de procedimientos respecto de calumnia. Es muy recurrente, ¿no? Que se apele a contenido calumnioso, me están calumniando, ¿no? Y que lleguen los escritos de, no, pues es que tal día, tal cosa, tal spot, tal contenido en redes sociales es calumnia. La realidad es que no todo es calumnia. Se deben de configurar estos elementos para considerar que es calumnia. Y ahora, respecto de las redes sociales, a mí me parece que uno de los elementos más complicados es el impacto en el proceso electoral, porque ahí se tendría que corroborar, ¿no? O validar cuál es realmente el impacto que tiene en un determinado spot que se difunda en redes sociales, ¿no? Ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, en Instagram, y que realmente pues pueda derivar en un impacto, ¿no? Que tenga un impacto real, ¿no? En la información que está recibiendo el electorado, ¿no? Entonces me parece que es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque no necesariamente cualquier contenido que está en Internet, pues va a tener un impacto mucho, o sea, realmente también, aunque existen bots, aunque existen medios, ¿no? Para viralizar contenidos, la realidad es que se produce tanto y tan rápido que no es nada sencillo, incluso con intenciones, viralizar un contenido. Se requieren de muchos elementos para que realmente algo pueda ser viral. No todo lo que se publica se hace viral, ni todo tiene el mismo impacto. La rapidez de la información que tenemos en la actualidad lleva a que tal vez una nota dure 5 minutos, ¿no? Nosotros lo vemos en Twitter, y en Twitter puede haber algo que, por ejemplo, como recientemente el tema de la ministra, ¿no? Que ha durado varios días en redes sociales el tema, ¿no? Con posturas a favor o en contra, opiniones, etc. Y hay temas que vemos que cambian rapidísimamente, ¿no? Tal vez llegan a estar dentro de los hashtags del día, pero durarán una hora y posteriormente vemos que dejan de serlo, e incluso que son de los temas que tal vez pues no se encuentren dentro de los más posicionados, ¿no? Entonces esto es interesante. No quería dejar de pasar de explicar la calumnia porque, pues, sin duda alguna es uno de los temas más recurrentes, les decía, que se plantea al momento de hablar de la difusión de contenido. Y lo que quería es que realmente tuvieran claridad de qué se está hablando cuando se plantea la calumnia. Les digo que abordo muchísimo más a profundidad este tema en otro diplomado, ¿no? Hablo más de todo, de dónde viene y demás, pero aquí me pareció importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Que tengan ahora sí que todos los elementos para plantearte cuando estamos hablando de calumnia y pues las particularidades que puede tener en las redes sociales, ¿no? Cuando ha migrado este fenómeno de la radio y la televisión a las redes sociales, ¿no? Les voy a dejar aquí unas infografías, ¿no? Que también retomo en el otro, son los elementos, ¿no? Que se deben de configurar para la calumnia. Esto del periodista, ¿no? Puede ser un periodista responsable de calumnia, saben, no puede serlo, ¿no? Esta protección reforzada del trabajo periodístico, aunque puede derribarse la presunción de la autenticidad del trabajo periodístico, ¿no? Esto es importante, la autenticidad, siempre se debe privilegiar la autenticidad del trabajo periodístico. Y bueno, se justifica la calumnia en Internet. Aquí es donde vemos, ¿no? Cómo ha migrado el fenómeno de la calumnia a el Internet, y también lo veíamos con el caso de Yepes y asociados, ¿no? Donde, pues bueno, ahí vemos cómo se difundió un contenido en el cual, pues bueno, no se consideró calumnioso, pero que ha venido a ocurrir, y que también, pues bueno, debemos considerar que hay quien, pues, ha empezado a trabajar a través de este tipo de buffets tecnológicos, ¿no? Y empiezan a diseñar herramientas para la viralización de contenidos, ¿no? Entonces ahí en ese caso, pues señalábamos que pueden ser también eventualmente sancionables. Ahora bien,
Entrando al tema de, pues, de lo que he venido a configurar a señalar como redes sociales y elecciones, pues vamos a ver casos en los cuales, pues, las redes sociales, pues, han ido trabajando, ¿no? Respecto al desarrollo, o bueno, se han utilizado con fines políticos, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? Pues bueno, el primero que vamos a ver es, fíjense, viene de este caso del SubRap 172-2021. Esta es una infografía del magistrado Felipe de la Mata y, como ustedes saben, ¿no? Él siempre coloca cuál era el problema, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que decidió la Sala Superior y por qué votó a favor? Este es el caso dice, es válida la imposición de una sanción a un partido político en materia de fiscalización por la difusión de mensajes de influencers durante el periodo de veda electoral, y este es el caso del Partido Verde Ecologista de México. Como sabemos, el Partido Verde tuvo una campaña similar en el proceso electoral 2014-2015, donde a través de la red social Twitter, pues diversos tuiteros, ¿no? Conocidos, en ese entonces eran personas de la farándula, no tanto estos influencers, sino más bien en ese entonces eran personajes de la farándula, personas que aparecían en medios como la televisión y que eran conocidos, a los cuales, pues bueno, los cuales empezaron a difundir contenidos que apelaban al color verde, ¿no? En ese entonces me parece que había sucedido un partido de la selección el día de la jornada electoral y ponían así hashtags como todos con los verdes. También se había dado esto de el día de la tierra y pues decía, ¿no? Porque todo sea más verde, ¿no? Arriba el verde, todos de color verde. Entonces era como muy notorio, ¿no? Este tipo de diseño como de una estrategia publicitaria en esta red social a favor de dicho partido. Bueno, dicha estrategia se replicó en 2020-2021 y ahora sí a través de estos denominados influencers, que ya eran influencers con diferentes contenidos, ¿no? Ya no solo eran personas de la farándula, sino que ya podíamos encontrar personas, ¿no? Que creaban diferentes contenidos y que, pues bueno, era muy particular que pues estas personas creando distintos contenidos en algún punto llegaran a coincidir. Y fíjense, no es que la red social operemos también bajo solo cierto tipo de temáticas. Claro, el algoritmo puede llegar a operar en ese sentido, vincular personas con diferentes intereses, ¿no? A través de alguna circunstancia que pueda vincularlos para llevarlos a opinar sobre el tema. Es algo muy usual de esta red social. Sin embargo, pues aquí era notorio que pues estas personas en un espacio determinado de tiempo coincidieran con esta temática y más aún en un momento de veda electoral. Pero bueno, vamos a entrar, ¿no? A su análisis más detallado. En 2015, las publicaciones del Partido Verde se realizaron en Twitter y en 2021 se postearon en Instagram, ¿no? El pretexto de nueva cuenta fue el Día Mundial del Medio Ambiente para hablar del verde, era lo que les decía. Pero bueno, en 2015, ¿qué fue lo que sucedió respecto de la libertad de expresión, veda electoral y el uso de redes sociales? Se denunció el Partido Verde Ecologista de México en aquel entonces y a otros ciudadanos, entre ellos un candidato suplente a diputado federal y un dirigente del partido, por violar la veda electoral prevista para el día de la jornada electoral por la difusión de propaganda alusiva a dicho partido político en sus cuentas de la red social Twitter. La pretensión de los partidos recurrentes consistía en que se revocara la resolución emitida por la Sala Regional Especializada, impugnada a efecto de que se determinara que el Partido Verde era responsable directo de dicha conducta. Por su parte, el Verde solicitaba se confirmara la resolución de la Sala Regional Especializada a fin de dejar insubsistentes las responsabilidades y sanciones.
La causa de pedir del Verde radicaba en que desde su perspectiva las conductas denunciadas fueron llevadas a cabo por ciudadanos en ejercicio de su libertad de expresión. Por el contrario, el Partido Acción Nacional, que pues bueno, era que el denunciante consideraba que la autoridad había realizado un análisis impreciso de las disposiciones jurídicas aplicables y de los hechos del caso. Lo que tenemos en este expediente Subrep 542-2015 es que pues se va a revisar la resolución de la Sala Regional Especializada, la cual consideró que la forma en la que operaba la red social Twitter llevaba a esto que he señalado, que es la coincidencia respecto de un tema, y que pues dicha coincidencia se había dado de forma espontánea en dicha red social y por tanto no se podía señalar que pues existiera una violación al periodo de la veda electoral al difundir presuntamente este tipo de contenido político a favor del partido político que hemos señalado. Sin embargo, pues bueno, el Partido Acción Nacional consideraba que sí era posible observar una conducta que era atípica y que, aunque se hubiera dado en esta red social, con sus propias dinámicas, pues podía tal vez observarse una estrategia propagandística. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la Sala Superior concluyó que el análisis adminiculado de los mensajes señalados revelaba múltiples elementos comunes entre sí, que bueno, ahí se podría hablar de cierta espontaneidad, así opera Twitter, con los hashtags, va creando contenidos que se van vinculando, que nos llevan, ¿no? Es posible taguear para llevarnos a hashtags, ¿no? Contenidos que se viralizan, o temas, mejor dicho, que se viralizan. Bueno, la cuestión está en que pues se podía desvirtuar dicha presunción de espontaneidad en su emisión, porque existía, ¿no?, una fuerte presunción en el sentido de que no se trataba de mensajes publicados en un auténtico ejercicio de las libertades de expresión y de información, sino que en realidad se estaba en presencia de una estrategia propagandística dirigida a favor del Partido Verde Ecologista de México. Lo anterior con independencia de la acreditación o no de la existencia de un acuerdo o contrato para tal fin. Uno de los argumentos que tenía el Partido Verde era que, pues primero existía libertad de expresión, ¿no? Y que estos ciudadanos, pues se podían expresar libremente en estas redes sociales. Y otro, pues que no existía, o que, pues bueno, ellos decían, pues que se compruebe que existe un acuerdo o un contrato para, pues, ¿no?, que se diera este tipo de contenido con estas personas, ¿no? Entonces, ellos decían, pues, demuestra primero su libertad de expresión, segundo, pues, demuéstrame que hay un contrato. Y bueno, la Sala Superior consideró que al margen de que no existiera este contrato, al margen de que existiera cierta espontaneidad, esta era posible que fuera desvirtuada, porque pues bueno, hacer un análisis respecto del contenido, se observaba una conducta que era atípica incluso para esta red social. ¿Cuál era el contenido de estos tweets que se consideró? No era inglés y computación, becas para no dejar la escuela, vales de primer empleo, apagón verde y Día Mundial del Medio Ambiente. Estos eran los temas que eran reiterados. La tipicidad que estaba era que los personajes que habían publicado estos tweets no habían tocado tema alguno o habían señalado pues algún apoyo anteriormente hacia el Partido Verde. Entonces era muy particular ver que alguien que no solía o no opinaba respecto de este tipo de temas, pues lo hiciera en este periodo. Y más aún, que fueran suficientes los personajes públicos que estuvieran hablando de este tema. Ya voy cerrando. Entonces, por lo tanto, pues para la Sala Superior cobraba relevancia, pues que todos los tweets eran alusivos a los temas que hemos señalado por estas personas famosas. Todos los tweets eran emitidos en un periodo de tiempo determinado, 4 días, que coincidieron con la veda electoral.
todos los famosos que publicaron mensajes alusivos a los citados temas, al menos publicaron 2 tweets durante la veda electoral en los que se utilizaron los siguientes hashtags, ¿no? Vamos verdes, apoyemos a los verdes o vamos con los verdes. Estos eran los tweets. Los hashtags no se limitaban a la esfera personal, sino que implicaban una invitación. Antes de la veda electoral, ninguno de los famosos había publicado un solo mensaje vinculado al proceso electoral, ¿no? Entonces ahí vemos estas consideraciones. En dicho escenario se consideró un hecho extraordinario o atípico que un grupo específico y numeroso de ciudadanos pertenecientes a un gremio particular de la televisión mexicana expresara durante este periodo de veda una posición política electoral prácticamente idéntica, incluso con referencias en común a favor de una sola fuerza política, sus candidatos y sus propuestas de campaña. Por lo anterior, la Sala Superior concluyó: el análisis adminiculado de los mensajes señalados revela múltiples elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad en su emisión y por el contrario generan una fuerte presunción en el sentido de que no se trató de mensajes publicados en un auténtico ejercicio de libertades de expresión y de información, sino que por el contrario, pues más bien se estaba en presencia de una campaña o estrategia propagandística a través de las redes sociales. Aquí no se señala propiamente en la sentencia, pero sí mucho se habló ya en ese entonces de la existencia de una guía para publicar en estas redes sociales este tipo de contenidos. Sí, claro, Sofía, te la puedo hacer llegar. Entonces, aquí mucho se habló ya del hecho de que existieran esta guía para que pues se publicara contenido con este sentido, e incluso se llegó a filtrar que algunas de las celebridades, cuando pues bueno, vieron que existía este seguimiento, ¿no? A los mensajes, ¿no? Por parte de la autoridad electoral, ¿no? Judicial electoral, pues bueno, que empezaran pues al hecho de señalar que sí había habido un encuentro con gente del partido político para que publicaran este contenido. Entonces, si bien en la sentencia no se plasma, sí se habló pues del hecho de que el partido sí tuvo acercamiento, que sí existió el ofrecimiento de alguna cantidad para que se publicaran estos tweets en aquel entonces, ¿no? Entonces, al final, la Sala Superior más bien apeló a la tipicidad de quienes estaban publicando, personas que no lo hacían regularmente no hablaban de política, que lo hicieron bajo las mismas características, que pertenecían al mismo gremio, ¿no? Y quienes, bueno, habían llevado a que este tema fuera un tema de los más hablados o comentados en Twitter por la calidad que tenía, ¿no? Ahora, esto no fue lo único que se decidió, también, pues bueno, se planteó respecto de este candidato que era el verde, el cual se le sancionó, pero bueno, lo vamos a ver en la siguiente, vamos a seguir con este tema en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, como vemos, pues ya también ha habido ya la presencia de estas estrategias de redes, ya aquí sí muy claro, a diferencia de la calumnia, ¿no? Donde todavía pues podemos analizar si es o no calumnia, si se considera que se configura o no en el contenido que se está publicando, pero aquí lo que vamos a observar ya es como tal, una estrategia para, pues bueno, crear un contenido y su viralización a favor de una fuerza política determinada. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, les agradezco muchísimo. Yo sé que es lunes, es un momento complicado de la semana. Sé que muchos están en sus trabajos. Les agradezco mucho que pese a esa circunstancia, pues bueno, tengo que estar a dos pistas, pero que pues bueno, puedan haberse conectado a la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana para terminar de exponer este tema, ¿no? Donde ya vamos a seguir terminar la experiencia del verde, vamos a entrar a algo de las redes sociales, el contenido que se está viralizando de los niños y pues bueno, seguiremos profundizando. Muchas gracias
Les agradezco. Nos vemos el día de mañana. Bye. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Muchas gracias. Buen día, compañeras, compañeros.